Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Pánico en la Sala, programa 259 de este viernes. Y como siempre, pues vamos a empezar presentando al equipo, parte del equipo, ya que hoy nos falta uno. Santi Serrano, buenas noches. Hola, buenas noches. Domingo López, buenas noches. Buenas noches. Marcos Ordóñez, que no puede estar por cuestiones personales. La parte técnica, Jordi Vilar. Y uno que os habla, Mario Herrera. Como siempre, pues bueno, hoy el programa dedicado a Ángel Sala, director del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Cataluña, en el que ahora dentro de unos minutos empezaremos a hablar con él. Y vamos pues nada, con las vías por las que podéis contactar con nosotros, en este caso en Facebook, pues que podéis buscarlo como Pánico en la Sala, en Twitter, @Pánico en la Sala, e Instagram, Pánico en la Sala. Y como siempre, ahora entramos con nuestro colaborador. Nuestro colaborador, que en este caso es el 79, en la calle Taller 79, con el teléfono 93 555 41, repito, 93 555 41, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays. Ya sabéis, podéis encontrar cualquier cosa allá, y sobre todo de cine fantástico y de terror, aunque tienen toda clase de cine, podéis encontrar cientos, miles de películas. Cualquier cosa que no encontráis, preguntáis por Joan y él, si está por allí, os la encuentra. Y si no está allí, pero os la puede encontrar, ningún problema, él siempre os la buscará. El 79, vuestra tienda en Barcelona de DVDs y Blu-rays. Bueno, y con esta magnífica banda sonora de Henry Mancini, además que sé que te gusta, Ángel, ¿no? De Mucho. Light Force, que es un Muchísimo. peliculón y que podemos ver en el 85, una película que, bueno, sí, que creo que pasó más desapercibida de lo que yo creo, porque a mí yo salí alucinado con esa película y la verdad, bueno, es un recordatorio, sabiendo que te gustaba, pues para la introducción de nuestro amigo Ángel Sala, que está aquí por primera vez en nuestro programa Pánico en la Sala, y que nada, ha venido a hablar un poco, que hemos estado hablando hace ya media hora, porque el programa hasta ahora pues no ha empezado. Y nada, y empezaría pues preguntándote, Ángel, por ejemplo, después de 21 años de director de festival de Sitges, y sobre todo, pues bueno, siendo el más longevo de todos los que han pasado, ¿es algo que te imaginabas en algún momento de tu vida cuando empezamos a ver cine hace muchos años? A ver, que llegaría a ser director, en algún momento me lo empecé a imaginar, pero que duraría 21 años, no. Por tal como era el festival. Fíjate que cuando me nombraron director del festival en el 2001, algún crítico, de cuyo nombre no quiero acordarme, aunque ahora es muy amigo mío, dijo algo, me acuerdo, en el hall de hotel, dice, a este se le conocerá como Ángel el Breve. Porque Pues menos mal. decían que iba a durar prácticamente un año. Que al año siguiente, que un poco que me pusieron como un parche a la dimisión de Rock Vilas, y que como yo estaba con Rock y prácticamente pues estábamos ahí codo a codo y llevaba ya un tiempo, pues bueno, era un parche para que el festival siguiese en la edición del 2001, que empezó Rock Vilas, además, que yo fui con él a Berlín, y en Berlín de aquel año se produjo la dimisión, allí mismo en Berlín.
en una inusitada rueda de prensa que nos sorprendió hasta los propios miembros del equipo. Y bueno, y muchos dijeron que era un nombramiento pues para un año y punto. Y bueno, sí, menos mal que lo dijeron, ¿no? Me dieron como suerte. Y ya te digo, ahora ese crítico muy conocido, además, es un excelente amigo y compañero. Pero bueno, que no me imaginaba, ¿no?, llegar a tantos años. Y pasa que, bueno, yo creo que el festival ha vivido un periodo de estabilidad que ha sido bueno. También durante los 90 vivió todo lo contrario, una cierta inestabilidad con Goas, Catafal, Gorina y Rob Villas, directores en la misma década. Es decir, que iba a cierta, digamos, yo estaba ahí dentro, es decir, que era también responsable, pero una cierta indefinición de objetivos por muchos motivos, no asumibles a los equipos directivos, sino más bien a otras circunstancias. Y bueno, en los años 2000, pues ese núcleo de dirección que empecé con Jordi Sánchez Navarro, luego con Mike Ostench, y ahora continúa también con el nuevo equipo también que tenemos de dirección, que va cambiando, ¿no? Van cambiando formas, van cambiando estructuras, pero que se ha hecho todo una continuación bastante estable. Sí. En el sentido, el festival ha pasado por momentos mejores y peores en estos 20 años, y algunos conocidos y otros no tanto, y que quedan en la trastienda, pero que se ha conseguido una estabilidad y una definición, y eso ha ido muy bien. Es decir, yo creo que los festivales, la estabilidad en la cúpula les va bien a los festivales de cine. Ahí vemos San Sebastián también, que tiene una dirección bastante estable, una continuidad, aunque Rebordinos no lleve demasiados años, pero sí que ya empieza a tener una estabilidad. O otros festivales, ¿no?, que yo creo que eso le han ayudado mucho a Sitges, más allá de las aportaciones de cada uno, ¿no? Pero yo creo que ha ido una buena sintonía en esa estabilidad, pero que yo no me creía, y aunque sí que veía alguna posibilidad, pues cuando ya estaba con Rob Villas, porque Rob Villas era una persona que siempre hacía bromas, yo me voy, no sé qué, siempre estaba con lo mismo. Es decir, y era muy, muy, muy bromista, y siempre hacía que había alguna posibilidad de que algún día pues a lo mejor me tocase, ¿no? Pasa que yo tenía una vida en el 99 muy complicada, porque en el fondo tenía doble vida, es decir, hasta un poco antes del 99, es decir, era abogado, me dedicaba también al festival. Sí. Luego ya dejé mi parte de abogado y me dediqué directamente al cine. Sí, bueno, yo cuando te conocí, lo que pasa es que tampoco ejerciste mucho, porque tú ya veías que tú donde querías ir era sobre todo por el cine y sobre todo por un festival que, bueno, los que somos de la época le tenemos mucho cariño, es como nuestra casa. O sea, lo bueno de ir a Sitges cuando llevas tantos años, y más cuando encima conoces a las personas que llevan el festival, pues es eso, es como, bueno, llega la época y ya estás deseando ir para allá, un montón de amigos. Pero sí que es verdad que ha tenido épocas muy oscuras el festival, porque yo creo que desde la época de Goas, que digamos que también era una persona que le gustaba mucho el género y tal, pero también era un festival mucho más pequeñito, toda esa época de festival internacional que querían hacer de Cataluña, abriendo a toda clase de cine, creo que estuvo ahí en la cuerda floja, ¿no? Me parece. Pero eso no fue en la época de Gorina, eso. De Gorina, sí, fue la época de Alex, cuando se creó un poco, o se desvirtuó un poquito a través de la sección Granular, un poquito, pues, el festival intentando introducir películas que no eran propias del festival. Por ejemplo, pues se llegó a poner Nada en la nevera, de Armeto, o A los que aman, de Cochet, ¿no? Películas que evidentemente... O El Pepinillo, recuerdo. Sí, entonces son películas que, bueno, en un momento determinado no pegaban para nada en Sitges, no. Y también había una reacción que se veía clara, ¿no? Yo recuerdo en algún momento haber vivido, y estaba dentro ya del equipo, pero alguna sesión de estas con muy poca gente en el auditorio y con muy poco ambiente, ¿no? Sin embargo, contrastadas con otras que sí eran propias del festival y que llenaban, ¿no? Y que había un ambiente estupendo. Es decir, que había un contraste. Yo creo que eran intentos que en todo festival pasa, experimentos que se hacen, pruebas,
que en aquel momento era hacer un festival pues con la caída del Festival de Barcelona, con los intentos fallidos de ese intento, pues luego se entendió que al cabo de muchos años, y esto lo viví yo ya a partir del año 2004, 2005, se entendió que la fuerza del festival estaba en el componente fantástico, en la parte fantástica, coincidiendo con el renacer de la industria catalana de género, ¿no? Del cine español y catalán. Fantastic Factory, de rodar y rodar con El Orfanato, de todo esto, se empezó a entender que, bueno, que realmente era aparte de un festival donde funcionaba el fantástico, era un festival donde se podrían haber vías de negocio, promoción para el producto local, etcétera, etcétera, y eso le empezó a dar una potencialidad muy clara al festival y hizo cambiar la idea de gente que a lo mejor pues no tiene la sensibilidad ni de fan ni de aficionados al propio género. Sí, de hecho, algo que añades tú, perdona Mario que te corte. Sí. Algo que añades tú y que es un toque tuyo es introducir el cine asiático no ya como una cosa anecdótica, sino ya con una sección propia al principio, la sección Orient Express. Orient Express. Donde se empiezan a dar a conocer nombres que no se conocían y que luego se convirtieron en imprescindibles. Yo creo que... Igual me equivoco, pero creo que los festivales especializados en España, el cine asiático era más bien una anécdota, cosa de flor de un día, una película aquí, una película allá, y no tenían la fuerza que tomó en Sitges. No, yo recuerdo que ya con Rock Villas yo intenté, y de hecho lo hice, porque yo iba a Fantasia, a Montreal, y me acuerdo que el año 99... Yo vine con un montón de VHS que me traje en la maleta que me dieron en Fantasia para convencer a Rock y al resto del comité de que había que meter una serie de películas. En ese caso fueron Ring, Audition, una serie de películas que algunas no entraron, ¿eh? Es decir, Audition no entró. No hice mi trabajo porque no los convencí. Me acuerdo que Audition pasó en el festival, en la Semana de Terror de San Sebastián. Y luego tuvo estreno. Luego tuvo estreno comercial. Creo que también cayó en el antiguo BAF o algo así, porque yo diría que la vi allí. Es posible, pero yo me llevé un disgusto tremendo porque a mí, de hecho, venía muy ilusionado con The Ring, pero me gustaba aún más Audition. Entonces, tenía muchas ganas de que Audition pasase. De hecho, siempre he dicho que el que descubrió a Takashi Miike en España fue la Semana de Terror de San Sebastián. Puso Fudo y Audition en los años 90. Nosotros ya nos subimos al carro, ya entrado yo como director, creo que fue a través de 2 Days Alive, de Ichi the Killer y todas estas películas, un poquito ya entrado en los 2000. Pero sí que nos propusimos, sobre todo también luego, yo me puse desde el primer año a hacer una sección Orient Express de potenciar el cine asiático de acción, de terror, de ciencia ficción, de géneros, y en el momento en que había una gran producción, y luego también con la incorporación de Mike Hostench, no te digo, ¿no? Que era otro loco del tema. Y ahí, bueno, hicimos una labor, pues sí que directores que prácticamente nacieron en Sitges para el público español, como Johnny To, ¿no? Quizás el ejemplo más importante. Y otros muchos, es decir, yo Kinky Duke en sus inicios, es decir, yo también una película que me empeñé mucho en programar ya en mi época de Rock Villas era La Isla de Kinky Duke. Y luego Kinky Duke incluso tuvo, me acuerdo, un ciclo creo que el primer año que fui yo director, hicimos una especie de revisión de las películas anteriores de Kinky Duke, que pasaron prácticamente todas. Bueno, yo creo que fue una opción de la que me siento muy satisfecho y creo que fue un gran momento, igual que en todos los sentidos, es decir, el cine asiático de género y la animación asiática, ¿no? El anime, vamos, el anime japonés, que entró con mucha fuerza, algo que ya venía siendo, eso sí que había sido ya una prueba de fuego para las anteriores direcciones. Lo hizo Goas con Akira, Gorina entró, Catafalque con Ghost in the Shell, y Gorina también a través de la sección Animat, en la que yo participé en los primeros años con Carolina López. Pero el anime a partir de los años 2000 entró con mucha fuerza. Recordemos que en España El viaje de Chihiro o las películas... La princesa Mononoke.
Princesa Mononoke, el viaje de Chihiro, la del castillo Ambulante. House Moving Castle, se estrenaron en Sitges. Es decir, que eso hoy en día se matan por las películas de Miyazaki. Recuerdo de todas maneras haberme levantado a las 6 de la mañana para hablar con el capo del estudio Ghibli, una conversación de 1 hora por teléfono para convencerle de la necesidad de que House Moving Castle estuviese en Sitges. Fue uno de los momentos más duros me acuerdo, de negociación de mi vida. Esto de madrugada fue. Bueno, era a las 6 de la mañana y bueno, claro. Por la diferencia horaria. Sí, serían las 2 de la tarde allí en Japón, más o menos. Los japoneses son complicados. Sí. Vaya tela. Ángel, después de 21 años igualmente, como te decía antes, ha habido varias transiciones en el festival, no en tu época, porque como te decía antes, creo que Guas le gustaba el género. No sé si los demás que han habido antes de ti, bueno, Catafal parecía también que le gustaba, Gorina no sé si exactamente le gustaba mucho, y Rockville creo que estuvo 1 año o 2 también, ¿no? 2 años. Dos años, por eso. Creo que con tu entrada lo que hiciste es rehabilitar, o sea, un poco todo lo que es el fantástico y convertirlo exactamente en lo que es ahora, que creo que es uno de los mejores o el mejor festival de cine fantástico y terror del mundo, ¿no? ¿Qué crees que tú has aportado a toda esta dinámica durante todos estos 21 años? A ver, yo lo que aporté desde el principio es el intentar tener las ideas muy claras. Es decir, yo me acuerdo que la conversación que tuve con el entonces director del ICIC, no ICEC, Jordi Penas, y el alcalde de Sitges, en aquel momento les dije muy claramente, si me aceptáis mi propuesta de dirección, yo voy a hacer un festival totalmente de carácter fantástico. Es decir, lo dije desde el primer momento, digo, sin ambigüedades y sin... Evidentemente yo tengo mi concepto del fantástico, es decir, que también yo no soy de aquellos que para el fantástico solo momias, vampiros y Star Trek, sino que es mucho más. Entonces, bueno, un concepto abierto de género fantástico se podía hacer. Digamos, hablábamos antes de conectar en la previa esta que hemos hecho bastante larga y contundente, hablábamos de Sundance y de lo que significó. En aquella época había muchas películas que pasaban por festivales generalistas que podían entrar en Sitges perfectamente porque eran películas de autor, incluso con un contenido fantástico, y que fueron muy importantes. Y bueno, y a la larga incluso les advertí sin ningún tipo de presión, pero que mi idea era recuperar la palabra fantástico en la denominación del festival, que no estaba. Es decir, fue eliminada. Sí, es entonces, bueno, y al final se recuperó. No sé, creo que se recuperó un poquito más adelante, pero 2004 o 2000, algo así, se volvió a recuperar la palabra fantástico en la denominación del Festival de Sitges. Lo que ha aportado es hacer yo creo que desde el principio yo convencí a mi equipo que teníamos que hacer un barrido brutal y fundamental de toda la producción fantástica a nivel planetario. Es decir, teníamos no que solo ver lo que se pasaba en ciertos mercados o lo que se pasaba o que nos llegaba de forma voluntaria, sino hacer un rastreo de todo el cine fantástico que se pudiese producir a lo largo del año y que fuese posible de seleccionar y que fuese congruente con el espíritu del festival. Es decir, y aumentar, a veces se nos ha criticado mucho, o se me ha criticado mucho, considerablemente el número de películas que se presentaban al festival, así como ampliar el festival, hacer un festival muchísimo más grande, tanto en términos de segmentación por secciones, como en términos de número total de películas, ¿no? En los tiempos de los 90 era un festival que, no sé, debía de tener 80, 90 películas, sí. No recuerdo mucho. Nosotros hemos llegado a 210. Hemos llegado a tener 210 largometrajes. Ahora estamos, por cuestiones también de racionalización y ayudados por la racionalización que nos ha obligado obligatoriamente la COVID-19 a hacer una reducción hasta 125 películas el año pasado, que a lo mejor son alguna más este año. Pero vamos, tal como está en este momento el mercado, creo que también es una situación bastante realista hacer ese tipo de reducción en este momento, con lo cual también el festival necesitaba en el 2001-2002 una potenciación de producto
Porque siempre nos quedábamos yo que había sido espectador muchos años y a lo mejor alguno de vosotros también, siempre nos quedábamos con esta cosa de que esta no ha pasado, esta no se ha visto, esta no está. Había como una especie de frustración. Esta como que no la ponen. Sí, siempre tienes que ponerla, aunque la película no sea lo que el público espera, la tienes que poner porque el público la espera. Claro. Y entonces eso era lo que yo intenté evitar y que, bueno, conseguir que en un año concreto hubiese las películas que tuviesen, es una misión imposible, siempre alguna se te escapa, alguna que la tiene de un festival anterior, alguna que no te la dejan, pero hacer una selección lo más amplia posible, porque siempre creí y creo que el Festival de Sitges es un festival de público, sobre todo. Que también tiene que ver las películas de la crítica, evidentemente, que tienen que ser difundidas, evidentemente, pero y la crítica siempre se queja de cuando hay muchas películas, ¿no? Porque evidentemente es difícil, y hoy en día más con los medios que tienen que viene muy poca gente acreditada por cada medio y tienen que ver diferentes secciones, es muy difícil verlo todo, y les pone muy nervioso el número excesivo de películas, pero vamos, es algo que en todos los festivales pasa. Y es cuestión de hacerse una programación a la carta, ¿no? Es que es eso, sí. Entonces ya sabemos que ni el público ni la crítica podía ver todo, pero el Festival de Sitges yo creo que le fue muy bien de una temporada este paseo por el exceso que le permitió pues tener eso que has dicho tú, ¿no? Que no sé si, por lo menos, que ser uno de los festivales más contundentes del panorama de festivales de cine fantástico, con una oferta más espectacular y una oferta además que abarcaba pues todas las posibles visiones del género que eran factibles en cada momento y en cada situación del mercado, y yo creo que sigue siéndolo así. Yo encuentro que a raíz de la COVID y de que se pasen un poco menos de pelis, que a uno le da opción de, si en un pase no le cuadra por horario, porque se le solapa con otra, tener más opciones de ver algún título que no se le escape, porque con las 210 es que no, o sea, ni de coña. Y creo que ahora está un poco más fácil que todos los títulos que tú te apuntes que quieres ver, que tengas ocasión de verlos. Pero bueno, que si ponéis más pelis este año, pues nada, estupendo. No, a ver, el número de películas no aumentará mucho. Tenemos ahora un festival que también es mucho más racional por cuestiones de control presupuestario. Han cambiado muchos temas en 20 años. Ahora el tema te tiene que llevar con una previsión de un número de películas que hay que respetar desde un principio. Antes se podían aumentar, ahora se podía hacer más trasvases de partidas presupuestarias de una a otra. Ahora todo es una mecánica muy diferente y hay que establecer pues tantas películas que son más o menos las que, de una manera, como decías tú, se pueden agrupar en una parrilla de forma bastante racional, teniendo en cuenta también repeticiones de hasta tres veces, que hacemos de muchas películas. Daros cuenta que en un momento determinado, en los primeros años de ser yo director, algunas películas solo se veían una vez. Muchas películas solo se veían una vez. Ahora no, ahora las películas de sección oficial casi todas se ven 3 veces. Y las de alguna sección más también se ven 3 veces, con lo cual da mucha opción para poderte hacer un programa a la carta en diferentes horarios, días y cines, ¿no? En las diferentes salas que hay en el festival, que no son demasiadas, pero hay 4 salas, ¿no?, que juegan con esa, más Brigadún, que tiene una programación independiente. Pero yo creo que ahora, en este momento, el número de películas es bastante coherente con lo que es también la disposición del festival, el propio control de los medios asignados al mismo y hacer un festival también bastante más racional, ¿no?, en el sentido de que también hay otras posibilidades. También jugamos con plataformas online, también jugamos con una rápida distribución de los títulos que se pueden ver inmediatamente de muchas maneras y formas, con lo cual quizá las 120 que hemos manejado en los últimos 2 años, 125 el año pasado, son pocas, pero no debería de superar una cantidad de 130 películas más o menos, con lo cual te haces una imagen bastante cercana a lo que da la cosecha de títulos fantásticos al año. Sí es que es bien que de esas 120, 130, 125 hay una gran parte que son películas que no son nuevas, ¿no? Son reposiciones, retrospectivas, homenajes, que también son muy importantes hoy en día y cada vez más, es decir, por lo menos para mí.
A raíz también de la pandemia todo ha cambiado en el mundo en sí, y los festivales no están exentos de lo mismo. Tuvimos ese 2020 terrorífico, sobre todo con la última semana, el último fin de semana, que empezaron a cerrar todo. Y bueno, y es que no sé, oigo algún ruido. Y entonces, pues, a raíz de eso, claro, tuvisteis que hacer presencial y virtual. Sí. Lo virtual, que este año pasado ha sido también, lo tenéis ya, aparte de la situación que hay, nunca sabes si otra ola puede destrozar todo. ¿Tenéis idea de dejarlo en un futuro como algo opcional para personas que no puedan ir al festival, personas que puedan ver películas desde otros sitios, sea de España, de Europa o del mundo, si quieren? ¿Tenéis esa intención o es algo provisional por la situación que estamos viviendo ahora? No, lo virtual es algo que se quedará posiblemente de alguna manera. Sí que es verdad que este año, cuanto más se ha abierto ya lo presencial, se ha notado un descenso importante en lo virtual. Primero, a nivel de permisos y de facilidad por parte de las distribuidoras para dejar su producto a un pase virtual más. Y también por el interés de los propios aficionados y público. Es decir, ha habido muchísimo. De todas maneras, aún ha tenido unos números interesantes, una aceptación interesante y que hacen mantener el tema virtual. Yo creo que quedará ahí, pero desde luego no con la importancia y la fuerza que tuvo en Sitges de una manera complementaria. En otros festivales fueron la única manera. Sí, y hasta hoy en día, en Sundance, ha sido la única manera de celebrar el festival. Es decir, que es un complemento que puede ser totalmente decisivo para que un festival siga existiendo, pero evidentemente la fuerza de la presencialidad en un festival como Sitges, que es un festival, repito, de público, un festival donde el meeting point, el encuentro entre aficionados, resulta más importante incluso que el propio visionado de las películas que ofreces. Muchas veces. Es fundamental. Yo creo que más que en otros festivales, Sitges no puede plantearse ser nunca eminentemente online, a no ser que haya una auténtica debacle, ¿no? Pero ahí está esa forma de ofrecer producto, de complementar el producto, que ha sido muy eficaz y muy interesante en estos 2 años, y repito, en el 2021 menos, pero aún así ha tenido una repercusión a tener en cuenta. Como estábamos hablando antes, Ángel, pues cara a este año 2022, ya hace tiempo que estáis preparando el festival. En el momento que acabáis, igual tenéis unos días de descanso, pero ya estáis trabajando. Y cara a lo que ya hablamos allí en el festival este año pasado, de películas que cumplen años, La Cosa, Conan, Tron, que cumplen 40, Nosferatu, me has comentado, ¿no?, que cumplía 100 años. ¿El leitmotiv lo tenéis ya un poco por dónde irá o aún lo estáis trabajando esto? Bueno, el leitmotiv irá desde luego en relación al año 82. El año 82 fue un año muy importante en la historia del fantástico. Coincidieron varios estrenos de películas que no todas fueron éxitos en su momento, curiosamente, pero que sí que han sido títulos fundamentales posteriormente. Evidentemente, el único gran éxito indiscutible fue ET, el extraterrestre de Steven Spielberg, y quizá Star Trek 2 de Nicolas Meyer. Sí. Película muy importante para los trekkies, para todos los que nos consideramos trekkies, porque es uno de los grandes títulos de la saga cinematográfica, con aquel Khan de Ricardo Montalbán y la muerte de Spock, que fue todo un hito. ¡Spoiler! Pero películas como La Cosa, Blade Runner, Tron, fueron fracasos absolutos de taquilla en su momento. No en España, curiosamente, porque tuvimos
o los distribuidores tuvieron la idea brillante de poder retrasar los estrenos más allá de ET. Por ejemplo, el Blade Runner se estrenó en enero, después de la bomba navideña de ET, y no funcionó nada mal en España, y la cosa se adelantó a ET, se estrenó después del Festival de Sitges, que fue opción del Festival de Sitges, pues fue la primera vez que yo aparecí por allí, es decir, que me acuerdo perfectamente. En el sentido de que, bueno, no todos fueron fracasos absolutos, pero sí que películas se funcionaron muy por debajo de sus posibilidades. Fue un año importante de recordar esos éxitos. También está Conan el Bárbaro, película que fue rodada en España, y que fue la explosión de la espada y brujería que dominaría bastante la década de los 80, incluso en la exploitation italiano, donde aquellos Ators y Clotars, y que fascinaron a mucho público, y entre los que me incluyo. Y bueno, haremos algo alrededor de ese año. Nosotros sí que buscamos una excusa, una efeméride, algún tipo, para desde ahí sacar temas y potenciar la posibilidad de una publicación, de unos encuentros, de hacer algo más que rememorar películas o poner proyecciones de películas, porque hoy en día eso, por muy buenas copias que encuentres, que intentamos encontrar buenas copias, o bien en 35 o bien en 4K, pero todo está en plataformas, en Blu-ray y tal, y no te puedes hacer mucho el original. Pero que tenga sentido hacer un homenaje porque tengas a alguien detrás, porque haya una presencia, porque haya alguna posibilidad que complemente de una manera efectiva ese tipo de acción. Y ahí estamos, es decir, tenemos más o menos ya perfilada la idea y la haremos pública y oficial en breve. Hay una cosa que ahora me salgo, bueno, sigue teniendo que ver con el festival, pero es algo que tengo en mi cabeza desde que pasó en el 2018 el señor John Carpenter, pues traéis el concierto de John Carpenter allí al festival, pero ni hizo ruedas de prensa, ni se intentó. ¿Qué pasó con John Carpenter? Además, un hombre que igual a ti que a mí somos fan de este director y de su película, sobre todo La Cosa, entre todas las que tiene, que además tiene muchas muy buenas. ¿Qué pasó con John Carpenter, que se dedicó, hizo el concierto y punto, y ya está? John Carpenter, para los que lo conocemos, y porque yo lo había tratado antes de este concierto, de que viniese por el concierto, es un personaje muy peculiar. Es un tipo muy especial y no le gustan este tipo de homenajes, no le gustan este tipo de acciones. No suele ir mucho a festivales, nunca lo ha hecho. Sí que fue a Cannes hace poco a recoger un premio honorífico en la quincena de realizadores. Pero casi con Argento. Cannes, y claro, es otra cosa. Pero es un personaje especial. Yo recuerdo que hace unos años le dimos una máquina del tiempo, digamos, grabada, y para eso montamos una grabación en un hotel de Los Ángeles, nos desplazamos allí para darle el premio. Y la primera impresión fue complicada. Es decir, era un tipo difícil, es un tipo arisco, y luego reacciona bien, es un tío muy inteligente y muy divertido también, pero no es una persona fácil, dicho por sus propios amigos. Gente como Mick Garris, gente como Beck Nicotero, siempre dicen que John es una persona especial. Es decir, no estamos hablando de gente absolutamente empática como Joe Dante, como muchos otros que hemos tenido en el festival, sino gente, es un tipo especial. Y él ya vino en el concierto, encantado de hacer el concierto y de venir a Sitges, porque sí que nos manifestó que le hacía mucha ilusión venir a Sitges, pero que él venía como miembro del equipo de su hijo, de la banda de su hijo, para hacer un concierto de bandas sonoras, y que no iba a hacer ninguna actividad que no fuera esa, a no ser los encuentros con los fans que cobraba, para hacerse fotos y firmar autógrafos allí en aquella sala que pusimos a su disposición. Es decir, que esto lo especificó muy claro, fue como se hizo el acuerdo, y él tampoco quería quitar protagonismo a la banda que lleva a su hijo y donde él actúa, y no hacer un evento propiamente John Carpenter, aunque luego en el concierto el que lleva la sartén por mango es él, ¿no? Pero bueno, con los bailecitos. Con los bailecitos. Pero es un tipo muy entrañable, pero muy especial. No, la verdad es que fue una lástima porque la verdad es que bueno, los mitos, a veces eso que los pones ahí, los encumbras sobre todo por sus películas,
y que luego seguramente los conoces personalmente, pero... Y bueno, y por lo que tú me dices, ya que yo estuve dentro de esos fans y estuve haciéndome fotos con él, porque bueno, no deja de ser, pues, de máster, que digo yo, y bueno, y la verdad es que me sorprendió, ¿no? El que luego, pues eso, vieses que no hizo ninguna clase de nada con la prensa, nada... Él hizo una clase magistral en Cannes a la que yo asistí cuando el premio, que era una especie de diálogo con un director, Jean González, francés, sí, y una chica que no recuerdo quién era, también una crítica o algo, y fue muy divertido. Realmente el tipo es brillante y muy lo que dice, como lo dice es increíble. Es un tipo que da mucho juego, es decir, no es ningún... Pasa que tiene una propia visión del mundo de la crítica, de la industria, muy cínica. Y bueno, y eso se nota, pero eso hace que sean muy divertidas sus intervenciones. Es decir, que es una pena porque cuando habla y cuando hace una clase magistral, aunque sea un diálogo con alguien o con un cineasta en público y tal, es realmente divertido. Y luego hubo un turno de preguntas con el público y fue muy amable. Es decir, que bueno, y muy abierto, con lo cual tampoco creas que es un tipo terrible, no, en absoluto. Pasa que es un tipo especial. Le tiene que apetecer, le tiene que molar y a lo mejor ahí, claro, en Cannes iba, por ejemplo, como un premio a él, ¿no? Sí, cuando va como concierto con su hijo, pues no quiere robar protagonismo al hijo, ¿no? Es decir, y ya le roba bastante en el escenario, no le va a robar más. Además, tú ya habías intentado traerlo antes de... Sí, desde el 2001. Desde el 2001, sí, a través de Sony con Fantasmas de Marte, que fue la inauguración del 2001. Sí. Aquel año lo teníamos bastante encaminado, pero le echaron la culpa a la caída de las Torres Gemelas, que él decidió no viajar, que puede ser. Y bueno, fallamos y luego fue prácticamente imposible traerlo en adelante. Tampoco ha habido muchas películas, tampoco habíamos coincidido. No. Lo intentamos con The Ward, que fue una película que tuvimos también en el festival. Y siempre lo hemos intentado, pero es un tipo que no es ahora cuando más se prodiga a través de los conciertos, curiosamente. Sí, es verdad. No, últimamente cuando más se mueve es por los conciertos, desde luego. Sí. Porque en festivales poco. No. Otra de las de los momentos que, bueno, de la época que estamos pasando, bueno, no sé si la palabra sería saturación de plataformas, streaming y tal. Eso hace que muchas películas ya estén ligadas a estas plataformas y que en Sitges pues hemos podido ver pues películas de Netflix y todo esto. Pero también es verdad que conforme se van haciendo, bueno, más grandes o cada vez hay más, muchas vetan a festivales, no digo por Sitges, lo digo por otros festivales. Eso puede acarrear algún problema en un futuro, más que nada porque, claro, como da la sensación que todo es ahora... un presente. Sí, exacto. Casi es un presente. Las salas de cine, por desgracia, pues poco a poco van perdiendo público y el streaming pues está subiendo. No sé cómo lo ves tú desde el punto de vista de eso, de un director de festival. A ver, sí que al principio había una sensación de cierta confusión con la aparición y tuvimos películas que cayeron en manos de plataformas y que no pudimos tener, ¿no? Al principio había una política por ejemplo, de Netflix de no asociarse con los festivales o tener difícil acceso a las películas de Netflix a los festivales. Todo se solucionaba hablando y llegando a acuerdos. Es decir, nosotros hablamos con Netflix, les convencimos de nuestro proyecto en el festival. Ellos tienen mucho cine fantástico en su plataforma y producen y adquieren y les interesó. También el tema de las series, que también tienen muchas y producen muchas series. Y nosotros hemos tratado a Netflix, a Amazon, a HBO, con las que estamos trabajando muy codo a codo con todas. Incluso este año tuvimos conversaciones con Apple TV, de una forma de proveedores de contenidos como pueden ser Disney, Universal o tantas otras. Es decir, bueno, ellos tienen producto que nos interesa y nosotros les proponemos que lo promocionen y lo estrenen en Sitges, siempre que vaya. También hay que decir que hay festivales que vetan a las plataformas y hay uno muy famoso y muy concreto y muy importante, ¿no? No las plataformas han vetado, sino hay un festival como Cannes que se ha negado Sin embargo, hay otros que, como Venecia, que siempre han tenido una buena relación
con Netflix y con otras plataformas, y ahí tenemos que muchas películas han incluso ganado premios en Venecia, como Power of the Dog, que está ahí en la final de los Oscars y que vino muy reforma de Venecia, o Roma de Cuarón, ¿no? Bueno, nosotros la política, yo nunca he sido antiplataformas, es decir, soy muy pro cines, soy muy pro formato físico, como podéis ver aquí, pero no soy nada antiplataformas, es decir, creo que es una forma de ver y consumir producto audiovisual muy cómoda, con cierto pedigrí, en el sentido de que las películas hoy en día las podemos ver en equipos en casa mucho mejores que hace 25 años, que las películas se emiten en condiciones de 4K, muchas veces 2K, o con subtítulos, con posibilidad de tenerlas en subtítulos, cosa que antes no. Y que también las plataformas, como hablábamos antes, han permitido que muchas películas que no se estrenaban se vean. Es decir, o películas que iban a tener muy poco público en general, las vean millones de personas. ¿Quién iba a ver masivamente películas como El Hoyo, Uncut Gems, saliéndonos del género, de los hermanos Safdie, o muchas otras? Bueno, pues películas de las que se habla mucho, se comenta mucho gracias a las plataformas. La relación con estas hoy en día son buenas. Sitges tiene una relación, te digo, este año tuvimos varios eventos de Amazon, Historias para no dormir, por ejemplo. El año pasado HBO presentó 30 monedas. Bueno, nosotros tenemos una buena relación y queremos implementarla porque, visto, por ejemplo, el nivel de adquisiciones que se están haciendo en Sundance estos días, es que van a acabar todas las películas de presupuesto bajo o independientes en manos de plataformas. Una productora tan importante para un festival como Sitges, como A24, prácticamente vende ya directamente a las plataformas. Ostras. Películas como el año pasado The Green Knight, que es A24, que para mí es una de las películas de género del año. Que es chulísima. Fue vendida directamente para muchos territorios a Amazon, incluido España. Con lo cual, o tenemos una vía de diálogo con las plataformas, o los festivales lo pasarán muy mal. Porque y estoy bastante contento con la relación con ellas, tengo que decir. El diálogo ha sido constructivo y bueno, en este momento estamos en una situación que es cómoda. Espero que no cambie, porque esas cosas siempre están, las fluctuaciones de mercado o de cargos ejecutivos, que a veces cambian mucho, como ocurre en los estudios de cine. Sin embargo, si me permitís apuntar respecto a esto de las plataformas de VOD, en Asia está ocurriendo un fenómeno que ya me he encontrado varios casos este año y que pone bastante complicado el tema de programar cierto cine asiático. Y es que, aparte de que las películas muchas se las tengan en exclusiva ciertas plataformas y no haya manera, es que productoras fuertes, productoras iconos del cine de Hong Kong, ahora mismo trabajan en exclusiva para el VOD chino, y esas películas lo que te dicen es que no les interesa ni venderte los derechos, ni que se vean en festivales, ni que se vean en cine, ni nada. O sea, es que con el mercado chino tienen suficiente y se corta la exportación. Es lo que está pasando, por ejemplo, con la compañía de Wong Jing. Saca películas de Donnie Yen que no se van a ver nunca fuera de China porque no les interesa. Básicamente, el gran problema que hay no es que puedas intentar convencerles, negociar y tal, es que estas películas luego no tienen el certificado de autorización del gobierno chino para que se puedan exhibir en pantallas de cine, con lo cual te vas a quedar con las ganas toda la vida de que estas películas salgan de China. Y es un gran problema, ¿eh? Es un gran problema. Y no solo eso, que muchas películas, que tú lo sabes también muy bien, coreanas, japonesas, están pasando directamente pues a compañías como Netflix, directamente, sí, de hecho, que se las compran a peso. Y evidentemente antes había un margen de negociación con las compañías coreanas, con las que tenemos muy buena relación, y vosotros también en el Festival de Vic, en las noches de Vic, que podían retrasar el estreno, y esperaban o le advertían al distribuidor español, si lo tenían, que les interesaba
interesaba ir a Sitges. A eso no pasa. Claro, es que la historia ahora es que las han vendido, salían, no sé si en Variety o en donde lo leí hace poco, que habían vendido un lote de 35 películas coreanas que aún no se han estrenado, que no se han acabado de rodar todavía, de distintas distribuidoras, y ya están compradas por Netflix. O sea, te quedas como, bueno, pues muy bien, pues ya pondremos películas de Malasia, porque lo que son coreanos... Es que mi pregunta era a raíz de esto, ¿no? Porque las plataformas se están haciendo tan fuertes, sobre todo porque viene una generación que está creciendo con ellas, y los cines, nosotros lo sabemos, que hemos visto en Barcelona, Ángel, 40.000 salas, de las cuales ya no quedan. Todos son Mercadonas y Zaras. Te das cuenta de eso, ¿no? De que hay salas cada vez menos y que las plataformas son cada vez más. Las plataformas no dejan de ser el equivalente del videoclub hoy en día. Con el cine repertorio que ha existido toda la vida y 2 o 3 títulos potentes, pero básicamente compuesto por cine de repertorio. Es exactamente lo mismo y está haciendo el mismo daño que hizo en su momento al cine. Lo que pasa es que el cine venimos de unas épocas que cada vez está más tocado porque no parece haber un relevo generacional fuerte, porque hay muchas más vertientes de ocio, ¿no? Están los móviles, están videojuegos muy potentes. Vamos, que los jóvenes hoy en día tienen tantas cosas a su alcance que no parece que el relevo sea, como ha ocurrido en generaciones anteriores, y eso le hace mucho más daño que el que pasó en la época del videoclub. O sea, estamos hablando de una industria que estaba tocada y que llueve sobre mojado. Sí, estoy de acuerdo en eso. Y uno de los aspectos que el tema de la proliferación de plataformas más afecta es al cine asiático en festivales. Eso se está viendo. Es decir, cada vez es más... A nosotros es más difícil que las películas que nos gustan asiáticas del año lleguen al Festival de Sitges, porque es que a lo mejor se han estrenado ya, o las tiene compradas y una plataforma que no sabemos, y no llegan, o no quieren exhibirlas, por lo que quieren es esperar a que tengan una oferta de la plataforma X. Bueno, miles de cosas que hacen que es muy difícil que lleguen esas películas. Entonces, el cine asiático, que entraba con mucha fluidez en los festivales como Sitges, en este momento se nota un poquito de... Ojo, que digo, yo estoy viendo una especie de edad de oro del cine fantástico, por ejemplo, en China, que cada año que pasa es más espectacular, es más increíble las producciones que están teniendo. Están saliendo unos nombres de directores porque se han llevado prácticamente todos los equipos técnicos y artísticos del cine de Hong Kong para allí. Unas películas que ahora, claro, hace 5 años cuando empezaron eran unas películas que no valían ni como directo sabido, y ahora se ven películas muy espectaculares, ¿no? Ya te sigo el Twitter ya. Bueno, yo las que suelo reseñar son las malas. Las buenas me las guardo para asuntos propios, asuntos internos. A ver, ya más corto el rollo. Ángel, a lo que iba, que estas películas que realmente merecen la pena y que están mezcladas entre toda esta paja que no sirve para nada, puede ser que de cada 20 una sea buena, en realidad luego se estrenan en plataformas tipo Tencent, iQIYI, no sé qué, no sé cuánto, algunas con subtítulos en castellano, incluso en las apps españolas, y no las ve nadie, y no les interesa a nadie, y se pierden entre miles de películas que no tienen ningún interés. Y de ahí no van a salir a las pantallas de cine, se van a la nada. Es muy triste, porque no va a haber este fandom que la reivindique, estos nombres, no se va a interesar una distribuidora por comprarlas, una televisión no las va a comprar tampoco, porque tampoco va a poder. Se van todas al limbo. Ángel, aquí tengo un par de preguntas de Marcos. Mario, veo que te ha interesado mucho lo que he dicho. No, hombre, sí. Muchas gracias. ¿Sabes qué pasa? Que nos quedan 14 minutos. Y Marcos, sobre todo, me dijo, hazle alguna de las preguntas de las que te he enviado. Y entonces, bueno, aquí una de las preguntas es que nos digas, por ejemplo, 3 invitados del festival que te hayan impactado especialmente y por qué. O sea, no sé, en toda esta trayectoria tuya, pues algunos que te hayan impactado, que hayas dicho. Bueno, hay muchos que... no voy a decir los obvios, porque todo el mundo me dirá Tarantino, ¿no? O Guillermo del Toro, porque además Guillermo es un tipo que casi lo considero un amigo entrañable. Es decir, que, bueno, yo diría, fíjate, gente como Frank Langella, que realmente me impresionó. Me acuerdo de una cena maravillosa con él
pues un tipo hiperculto, una conversación brutal, y aparte que tiene esa mirada del Drácula de John Badham, que es uno de mis Dráculas favoritos, y que tiene ese tono de voz tan increíble que, bueno, era un tipo fascinante y aparte tiene una elegancia y una educación brutal. Y Harris, que me pareció también un personaje increíblemente... Pues es un poco rollo Carpenter, de estos ácratas americanos que parece que están de vueltas de todo, mucho más educado, en el sentido de más empático, mucho más, pero muy independiente, un tipo muy, muy especial. Luego me impresionó mucho dos personas que ya no están con nosotros. Uno es Dino De Laurentiis, en el 2002, cuando vino a presentar El Dragón Rojo, que era un huracán, un torbellino humano y creativo y en todos sentidos. Un personaje de aquellos grandes moguls de la producción que ya no existen. Y Max von Sydow, que era un personaje delante de ti, que era la historia del cine y también un ejemplo de cómo se movía, cómo hablaba, cómo se comportaba, ¿no? Era espectacular. Estos son los que me vienen así un poco a la cabeza, pero hay muchos, sí. Yo recuerdo también una cena maravillosa con Jodie Foster, que me parece una persona fascinante también, ¿no? Es decir, bueno, hay muchos. Realmente he tenido mucha suerte porque hemos encontrado pocos trolls, es decir, entre los invitados de Sitges de los últimos 20 años. Anthony Hopkins, ¿qué te pareció? Porque a mí me pareció en la sala de prensa como un poco borde, ¿no? Un poco un tío... A mí tengo que decir que, hombre, yo recuerdo que aquella rueda de prensa había preguntas que hasta yo... Había, borde. No, eso es verdad. La pregunta aquella de que si a usted le gusta la carne humana, hombre, era un poco extraña. Pero él, la verdad, durante la jornada de clausura del festival se portó de una manera espectacular, hizo fotos con todo el mundo. Yo me acuerdo que incluso yo creo que soy muy precavido en esto y no soy nada mitómano en referente a autógrafos y a fotos. Me dijo al final de la noche, ¿y usted no se quiere hacer una foto conmigo? Como diciendo, es el único que no me ha pedido una foto en toda la noche. Era un tipo muy educado, muy profesional, un poco distante, por qué no decirlo, pero él no rayaba en lo antipático, no, era un tipo muy especial. Hacía un poco su papel, ponía un poco cara de Lecter en aquella época, me acuerdo, siempre ponía un poquito cara de Dr. Lecter, pero bueno, yo lo recuerdo bien, no recuerdo. Claro, también no es lo mismo cuando estás en sala de prensa y todo esto, que lo tienes como mucho más lejano que tú, que tratas a los personajes mucho más de cerca, ¿no? Claro, a mí me da la sensación que, aunque tú tienes razón, en aquella rueda de prensa se hicieron preguntas un poco estúpidas y él respondió, pero es lo que tú dices, que a veces hay actores, como en la vida, pues que algunos, digamos, tienen un poquito más de gracia a la hora de contestar. Él fue tajante y seco y me pareció un poco así como muy seco, ¿no? Pero bueno, fue situación y luego la otra pregunta que nos hace el señor Marcos es, Sitges es fantástico y terror. Seguro que en muchas ocasiones has entrado en pánico ante casos imprevistos. Explícalos a los oyentes, a todos nosotros, algunos de esos momentos, si es que has tenido alguno. Pues sí, ha habido, en todos los festivales hay los que se entera la gente y los que no se entera nadie. Es que hay sustos prácticamente todos los días. Seguro. Y situaciones que hay que solucionar sobre la marcha, es decir, bueno, la típico momento en que ahora ya el tema, la evolución de las ediciones digitales, etcétera, hace que, bueno, aquellos sustos de que se rompían las películas, se quemaban, no sé qué, ya no ocurre, pero sí que, por ejemplo, me acuerdo cuando se estropea un DCP, o que ahora ya no hay tantos DCPs como antes, pero se estropea un DCP y era terrible, porque no había vuelta atrás, era casi tener que empezar de nuevo y casi sin posibilidades de arreglo. Me acuerdo que ocurrió con la proyección del Resplandor, en el aniversario del Resplandor, con los Kubrick en la sala, o con parte del Jan Harlan en la sala, que ocurrió algo así. O una proyección de una película de Takashi Miike, aquella de Juvenil, no sé cómo era el título. Big Bang Juvenil. Exacto, tuvimos que suspender la sesión y trastocar toda la raya del día porque la película se estropeó. Es decir, bueno, cosas de estas del DCP ahora ya tenemos una revisión de todos los DCPs, de todos los formatos que llegan al festival previa, es decir, que esas cosas cada vez se da más
poca posibilidad a la sorpresa, pero sin embargo puede haberla por la propia climatología. Yo me acuerdo una vez que se nos voló toda la exposición en el 2002 precisamente. A punto de llegar Anthony Hopkins, hubo unas inundaciones masivas en Sitges, que creíamos que veía esos Hopkins y compañía en alguna televisión y allí no vamos. Que últimamente estamos bastante tranquilos con la cuestión meteorológica. Sí. Porque toquemos madera. Hemos pillado tormentas de estas horribles que... Sí, las hemos vivido en persona. Con los torrentes esos de agua que bajan, madre mía. Me acuerdo la Zombie Walk de Hotel Transilvania, que aún me acuerdo cómo fue. Qué horror. Bueno, esto es algo que siempre se ha hablado durante muchos años y hasta tú seguramente antes del auditorio también lo pensarías. ¿Se ha pensado alguna vez en hacer? Porque siempre ha habido eso de voces, a lo mejor todo eran macutazos, cosas que no eran... De crear una nueva sala, de hacer una nueva sala. ¿Hay posibilidades en un futuro? ¿Se ha planteado alguna vez? Es algo que yo no me cansaré mientras sea director del festival de pedir y de hablarlo. Es decir, Sitges no, más allá del propio festival, Sitges no puede plantearse o tener el lujo de no tener un auditorio de titularidad municipal. Exacto. Es una ciudad o una villa con una potencial cultural y de eventos tremendo, y que tendría que tener una sala polivalente de mínimo 500, 600 butacas o más, 800, que le permitiese tener autonomía a la hora de celebrar eventos. Estamos dependiendo de una entidad privada, que es un hotel, que tiene un auditorio, que tiene una buena relación con el pueblo y con el festival, pero que es una entidad privada, una empresa que puede pasarle de todo, es decir, que puede estar sometida a las fluctuaciones del mercado. Y tenemos unos cines que son maravillosos, pero que necesitan algunas reformas drásticas, como el Retiro. Algunas ya las ha tenido, como el Prado, pero no somos una ciudad donde sobren los cines y las salas para hacer proyecciones o las salas acondicionables, ni mucho menos. Con lo cual, la necesidad de un auditorio a medio, largo plazo, porque no creo que pueda ser a corto, es casi una obligación. Es un tema de primera necesidad, pero no solo, repito, para el festival. La propia pervivencia de Sitges como ciudad de eventos polivalentes, desde el carnaval a la fiesta mayor, a muchísimos situaciones que exigen y que un local polivalente de una capacidad considerable, de titularidad municipal, que sea del patrimonio del pueblo de Sitges. Sí, exacto, que no tengáis que ir a un hotel, un sitio privado, porque tiene un auditorio que es la hostia, pero es verdad que le falta eso, ¿no? Porque hay muchos sitios en Cataluña que son pueblos pequeñitos que tienen auditorios, Tienen teatros reconvertidos, tienen, lo que sea, pero tienen una plaza de titularidad municipal donde se puede hacer un festival de cine y eso no implicaría abandonar el Meliá, es decir, sería exacto, sería otra sala más. Exacto. Sí, porque a ver, el Tramuntana, hay mucha gente que se queja. Yo no me quejo, yo veo bastante bien el cine. Es verdad, no es la pantalla de auditorio, no son las pantallas del Retiro del Prado. Claro, pero la pantalla es más pequeña. Es una sala, es pequeña, pero se puede ver, hombre, sí. Bueno, es una sala que nos ha ayudado mucho, es decir, tiene sus limitaciones. Desahoga un poco al festival, ¿no? El hecho de tener esa cuarta sala. Sí. Es una sala que ha hecho eso de posibilidad de más sesiones previas, de alguna repetición, y es pequeña, tiene sus problemas, pero dentro de esos problemas y de ese tamaño, yo creo que ha sido muy beneficiosa para el festival. Y ha mejorado mucho desde el inicio, ha mejorado mucho la sala. Sí, también, es verdad, claro. Sí, totalmente. No es lo mismo que el primer año, ni mucho menos. Este año vamos ahí. Y hay mucha gente que aprecia y le gusta esa sala, Es decir, muchos críticos que les gusta mucho ver las películas allí, lo ven muy cómodo y muy asequible, es decir, incluso más que el propio auditorio. Pero bueno, ha creado como todas las salas de los festivales, ha creado su público también, gente que se acostumbra ir allí a ver, consumir el producto.
Pues Ángel, estaríamos preguntando muchas más y hablando contigo muchas horas, ya lo sabes. Yo también. Pero ha llegado el momento ya que se acaba el programa. ¡No! Tenemos un horario. Nada, oye, agradecidos de que hayas estado con nosotros. Espero tenerte otro día también aquí y verte más cosas. ¿Puedo hacer Cuando una última queráis. pregunta? Vale, Sí, venga, claro que sí, amigo. Hombre, sí, luego en el montaje se corta por aquí y por allá. Muy bien. Ángel, ¿tendremos Diabolic este año? Pues lo intentaremos, a ver, hay que verla, hay que pedirla, pero evidentemente a un loco del Diabolic de Baba no le va a pasar desapercibida esto. A lo mejor luego me parece... Aquí hay dos. Bueno, los Manetti estos son un poco muy suyos, pero yo creo que puede estar bien. Sí, siempre una buena noticia es una película así en Italia, ¿no? Es decir, siempre que hay una película italiana un poco así, vamos a por ella, porque es una buena noticia, ¿no? De que ese país que nos dio tantas alegrías, que ahora está tan pobrecito, con tan pocas cosas que vienen de allí interesantes, pero bueno, se va animando, alguna que otra va viniendo. Sí, algo cae. Mario, por favor. Pues nada, Ángel, oye, encantados de tener con nosotros en nuestro Muchas programa. gracias A vosotros. Y nada, nos vemos próximamente. Santi Cuando Serrano, queráis. hasta la semana que viene. Domingo López. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. luego. Técnica, Diego Vilar, Ángel Sara. Gracias a todos. Bueno, hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez con más noticias, espero, con más novedades. Exacto. Diabolic incluido y alguna película de esas asiáticas ¡Ole! que nos dejará Domingo. Hombre, no nos quites muchas, por favor. Y uno que os ha hablado, Mario Herrera, como siempre os digo, felices pesadillas. Hasta la semana que viene.